Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un día maravilloso y estén listos para conocer sobre los orígenes de la computadora. En este video hablaremos del largo camino hacia la computadora, el ábaco, los nuevos intentos para facilitar los cálculos, la calculadora de Pascal, el inicio del procesamiento de datos, Charles Babbage, siguiendo los grandes pasos, los primeros ordenadores, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Se comercializa la nueva tecnología. Reemplazo de tubos al vacío por transitores. Circuitos integrados. Chips de silicio. Videojuegos y otros dispositivos. El microprocesador. La tecnología de la computación hoy en día. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. Y sin más demora, empezamos. El largo camino hacia la computadora. Durante muchos siglos, la humanidad careció de un instrumento que ayudase a procesar y archivar información. En tiempos remotos, los astrónomos ya sabían predecir los movimientos de las estrellas y los griegos dedujeron la forma y las dimensiones de la Tierra. Se sumaban los tributos, se cartografiaban las distancias. No obstante, el cálculo seguía en manos humanas. Era aritmética, una destreza equiparable a la lectura o la escritura, que mejoraba la comprensión del mundo. El ordenador es uno de esos inventos en el cual muchas personas han ido aportando su granito de arena para hacer funcionar lo que hoy en día se conoce como ordenador, computadora o PC. El ábaco. El ábaco es un instrumento de cálculo y sin duda una de las calculadoras más antiguas que conocemos y que ha llegado hasta nuestros días. Los ábacos antiguos eran tableros para contar, no tenían capacidad para almacenar información, pero con este instrumento se realizaban transacciones en diversas ciudades de la antigüedad y fue quizás el primer dispositivo mecánico de contabilidad que existió. Fue inventado en Asia Menor y es considerado el precursor de la calculadora digital moderna. Los griegos que utilizaron este sistema de cálculo empleaban una escudilla cuadrada llena de arena sobre la que trazaban una cuadrícula con líneas verticales, horizontales y diagonales. Utilizado por mercaderes en la Edad Media a través de toda la Europa y el mundo árabe, fue reemplazado en forma gradual por la aritmética basada en los números indoárabes. Cuando los españoles llegaron a América a finales del siglo XV, vieron que tanto los incas como los mayas utilizaban el ábaco como medio de calcular. Aunque poco usado en Europa después del siglo XVIII, su efectividad ha soportado la prueba del tiempo, estando todavía en uso en Medio Oriente, Rusia, China, Japón y Corea. Por ser un material manipulable y muy atractivo, resulta muy útil para entender el sistema posicional de numeración y comprender las operaciones de números naturales, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. También se puede usar para la multiplicación, división e incluso la raíz cuadrada. Existen muchos tipos de ábaco, por ejemplo, el horizontal, el vertical, el chino, el japonés. Nuevos intentos para facilitar los cálculos. El inventor y pintor Leonardo da Vinci, quien vivió entre 1452 y 1519, trazó las ideas para una calculadora mecánica. Hacia 1622, el matemático inglés William Oughtred utilizó los recién inventados logaritmos para fabricar un dispositivo que simplificaba la multiplicación y la división. Consistía en dos reglas graduadas unidas que se deslizaban una sobre otra. En 1624 se inventó el primer ingenio mecánico para contar, la máquina aritmética del profesor Wilhelm Schickhart de la Universidad Alemana de Heidelberg, conocida como reloj calculador, capaz de realizar las operaciones aritméticas básicas. Calculadora de Pascal. La primera máquina de calcular mecánica, un precursor del ordenador digital, fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal, al ver que su padre tenía problemas para llevar una correcta cuenta de los impuestos que cobraba. Cuando Pascal tenía 19 años fue cuando se construyó la primera máquina sumadora del mundo,
al inventar una máquina calculadora que trabajaba a base de engranajes, a la cual se bautizó como Pascalina. El artilugio funcionaba de forma similar al cuentakilómetros de los automóviles. Aquel dispositivo utilizaba una serie de ruedas de 10 dientes como contadores, en las que cada uno de los dientes representaba un dígito del 0 al 9. Las ruedas estaban conectadas de tal manera que podían sumarse en números, haciéndolas avanzar el número de dientes correcto. El dispositivo llevaba 1 automáticamente al llegar a las decenas y también podía emplearse para restar. Pascal quiso vender su invento. Para ello construyó en torno a las 60 unidades, algunas de las cuales llegaron a las manos del rey de Francia. A pesar de que Pascal fue enaltecido por toda Europa debido a sus logros, la Pascalina resultó ser un desconsolador fallo financiero, pues para esos momentos resultaba más costosa que la labor humana para los cálculos aritméticos. El inicio del procesamiento de datos. En 1670, el filósofo y matemático alemán Gottfried Wilhelm Leibniz perfeccionó esta máquina e inventó una que también podía multiplicar y dividir, con una novedad importantísima añadida: extraía raíces cuadradas. Leibniz llevó a cabo una segunda máquina calculadora en 1706 que llamó calculador escalonado, que consistía en un cilindro de 9 dientes cortados paralelamente al eje por el que se adelantaban sucesivamente. El diente calculador podía moverse sobre el cilindro. Este principio se ha seguido empleando incluso hasta en algunos modelos de calculadoras de los años 60, desde que las fabricara en el siglo XIX Charles Thomas. Por entonces aparecieron las calculadoras analógicas a partir de voltímetros y amperímetros, y en 1835 surgieron las ideas del inglés Charles Babbage. Charles Babbage se puede considerar que el pionero en esta lucha contra la limitación material y la capacidad espiritual fue el matemático y científico británico Charles Babbage, profesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, quien presentó su revolucionaria teoría del motor analítico. En el siglo XIX, Babbage elaboró los principios de la computadora digital moderna. Inventó una serie de máquinas, como la máquina diferencial, diseñadas para solucionar problemas matemáticos complejos. Muchos historiadores consideran a Babbage y a su socia, la matemática británica Augusta Ada Byron, hija del poeta inglés Lord Byron, como a los verdaderos inventores de la computadora digital moderna. Fue Babbage quien primero vio la posibilidad, en 1823, de crear una máquina que hiciera posible operaciones matemáticas que el hombre no podría realizar a lo largo de una vida por existir. Eran cálculos matemáticos de tal complejidad que no pueden emprenderse, ya que nadie vive lo suficiente para verlos acabados. Babbage convenció al gobierno inglés para que financiara su ingenio analítico, capaz de solucionar todo tipo de cálculos. Fue el primer ordenador numérico del mundo, que podía combinar las operaciones aritméticas con decisiones basadas en sus propios principios de cálculo, mediante un complejo sistema de 50 ruedas dentadas. Los datos eran introducidos mediante tarjetas perforadas. La tecnología de aquella época no era capaz de trasladar a la práctica sus acertados conceptos, pero una de sus invenciones, la máquina analítica, ya tenía muchas de las características de un ordenador moderno. Incluía una corriente o flujo de entrada en forma de paquete de tarjetas perforadas, una memoria para guardar los datos, un procesador para las operaciones matemáticas y una impresora para hacer permanente el registro. Si Babbage hubiera vivido en la era de la tecnología electrónica y de la fabricación mecánica de precisión, hubiera adelantado el nacimiento del ordenador varias décadas. Irónicamente, su obra se olvidó a tal grado que algunos pioneros en el desarrollo de los ordenadores electrónicos ignoraron por completo sus conceptos sobre memoria, impresoras, tarjetas perforadas y control de programa secuencial. Las circunstancias que hicieron que ninguna de las máquinas pudiera construirse durante su vida, aunque esta posibilidad estaba dentro de la capacidad tecnológica de la época. En 1991, un equipo del Museo de las Ciencias de Londres consiguió construir una máquina diferencial número 2 totalmente operativa, siguiendo los dibujos y especificaciones de Babbage.
siguiendo los grandes pasos. El inventor francés Joseph-Marie Jacquard, al diseñar un telar automático, utilizó delgadas placas de madera perforadas para controlar el tejido utilizado en los diseños complejos. Durante la década de 1880, el estadístico estadounidense Herman Hollerith concibió la idea de utilizar las tarjetas perforadas, similares a las placas de Jacquard, para procesar datos. Los esfuerzos de Babbage se unieron a los de Hollerith, quien consiguió compilar la información estadística destinada al censo de población de 1890 de Estados Unidos mediante la utilización de un sistema que hacía pasar tarjetas perforadas sobre contactos eléctricos. Los resultados del primer censo se obtuvieron después de 7 años, por lo que se suponía que los resultados del censo de 1890 se obtendrían entre 10 a 12 años. Es por eso que Herman Hollerith propuso la utilización de su sistema basado en tarjetas perforadas y que fue un éxito, ya que a los 6 meses de haberse efectuado el censo de 1890 se obtuvieron los primeros resultados. Los resultados finales del censo fueron luego de 2 años. El sistema que utilizaba Hollerith ordenaba y enumeraba las tarjetas perforadas que contenían los datos de las personas censadas y fue el primer uso automatizado de una máquina. Al ver estos resultados, Hollerith fundó una compañía de máquinas tabuladoras que posteriormente pasó a ser la International Business Machines, IBM. Hollerith tenía el problema de que apenas había terminado el censo de un ciclo temporal y ya tenía que comenzar el próximo, dada la cantidad de tiempo que llevaban los cálculos y tabulaciones. Con su revolucionario sistema para la época, consiguió reducir el tiempo a la mitad. Como curiosidad, existió una especie de computadora que funcionó a vapor. El programa de operaciones se almacenaba en una cinta perforada, método que todavía se seguía empleando en los años 60. La idea procedía del sistema de cartulinas perforadas utilizada en el año 1801 por Jacquard para hacer que los telares urdiesen complejos tejidos. Pero el primer ordenador nunca llegó a completarse. De cualquier forma, si hubiera sido desarrollado del todo, no hubiera dado resultados, ya que no existía tecnología suficiente. Funcionaba con palancas, bielas, ruedas dentadas, engranajes pesados y lentos que no permitían realizar cálculos rápidos. Los primeros ordenadores. Un ordenador o computadora es una máquina diseñada por el hombre para desempeñar diversas funciones. Más de 100 años después de la aparición de la máquina analítica de Babbage, se desarrollaron las primeras computadoras electrónicas. Los ordenadores analógicos comenzaron a construirse a principios del siglo XX. Los primeros modelos realizaban los cálculos mediante ejes y engranajes giratorios. Con estas máquinas se evaluaban las aproximaciones numéricas de ecuaciones demasiado difíciles como para poder ser resueltas mediante otros métodos. Durante las 2 guerras mundiales se utilizaron sistemas informáticos analógicos, primero mecánicos y más tarde eléctricos, para predecir la trayectoria de los torpedos en los submarinos y para el manejo a distancia de las bombas en la aviación. El primer esbozo de un computador moderno lo cometió en 1930 el ingeniero alemán Konrad Zuse. Construyó una calculadora que ya operaba según el modelo binario, la Z1. Con aquel ingenio se podía realizar una multiplicación compleja en 3 segundos. En 1940 propuso al gobierno alemán financiar su desarrollo, crear una máquina de pensar y resolver de forma rápida cualquier problema, pero Adolf Hitler no le hizo caso. El Z1 se considera el primer ordenador, ya que fue el primer sistema totalmente programable. Había otros dispositivos antes que este, pero ninguno con la capacidad de computación de este equipo. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los especialistas ingleses en cálculo buscaban la forma de decodificar los mensajes secretos alemanes y encargaron el asunto al húngaro Alan Matheson Turing, inventor de una máquina de calcular que lleva su nombre. Durante la Segunda Guerra Mundial, un equipo de científicos y matemáticos que trabajaban en Bletchley Park, al norte de Londres, crearon lo que se consideró el primer ordenador digital totalmente electrónico, el Colossus. Hacia diciembre de 1943, el Colossus, que incorporaba 1500 válvulas o tubos de vacío, era ya operativo. El enorme aparato podía tratar 5000 caracteres por segundo, para lo que requería de más de 2000 lámparas.
Esta máquina podía descifrar los mensajes de la inteligencia alemana, pero no era exactamente un ordenador. Fue utilizado por el equipo dirigido por Turing para decodificar los mensajes de radio cifrados de los alemanes. En 1944, el ingeniero Howard Aiken daba a conocer su máquina, el Harvard Mark I, financiada por IBM, y se mejoró la calculadora de Babbage. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Paso importantísimo fue dado en 1946 con el computador electrónico ENIAC. Fue realizado por John Preston Ecker y John William Mauchly. El invento se debió al encargo hecho a los científicos citados por el ejército norteamericano, necesitado de una máquina rápida para calcular la trayectoria de los proyectiles. En 1939, y con independencia de este proyecto, John Atanasoff y Clifford Berry ya habían construido un prototipo de máquina electrónica en el Iowa State College, en Estados Unidos. Este prototipo y las investigaciones posteriores se realizaron en el anonimato y más tarde quedaron eclipsadas por el desarrollo del calculador e integrador numérico digital electrónico ENIAC en 1945. El ENIAC, que según mostró la evidencia muchos años después, se basaba en gran medida en el ordenador Atanasoff-Berry. Obtuvo una patente que caducó en 1973, varias décadas más tarde. El ENIAC, 1000 veces más veloz que sus predecesores electromecánicos, irrumpió como un importante descubrimiento en la tecnología de la computación. Pesaba 30 toneladas y ocupaba un espacio de 450 metros cuadrados. Llenaba un cuarto de 6 metros por 12 metros. El ENIAC contenía 18.000 válvulas de vacío y tenía una velocidad de varios cientos de multiplicaciones por minuto, pero su programa estaba conectado al procesador y debía ser modificado manualmente. Su cableado tenía varios kilómetros que consumían gran cantidad de electricidad, pero se calentaban tanto y tan deprisa que su refrigeración suponía un problema adicional. A pesar de todo, el armatoste tenía una capacidad de proceso 1000 veces inferior a la de un ordenador personal o PC de los años 90 y no podía almacenar ni la milésima parte de información. Cargar un nuevo programa era un proceso muy tedioso que requería días o incluso semanas, con una alta probabilidad de que se produjesen errores. A diferencia de los ordenadores actuales que operan con un sistema binario 0-1, el ENIAC operaba con 1 decimal. El ENIAC requería una gran cantidad de electricidad. Se cuenta que, construido en la Universidad de Pensilvania, bajaba las luces de Filadelfia siempre que se activaba. Se comercializa la nueva tecnología. No fue hasta 1942 que alguna empresa viera posibles beneficios y oportunidades de los ordenadores. La primera compañía se llamó ABC Computers, perteneciente a John Atanasoff y Clifford Berry. 2 años después, el ordenador Harvard Mark I fue desarrollado llevando más allá la tecnología de los ordenadores. Surge así lo que se conoce como la primera generación del ordenador. El teclado apareció en una máquina inventada en Estados Unidos en 1850. Podían sumarse una secuencia de dígitos pulsando unas teclas sucesivas. Cada tecla alzaba un eje vertical a cierta altura y la suma quedaba indicada por la altura total. La primera computadora electrónica comercial, la UNIVAC I, fue también la primera capaz de procesar información numérica y textual. Diseñada por Presper Eckert y John Mauchly, cuya empresa se integró posteriormente en Remington Rand, la máquina marcó el inicio de la era informática. Remington Rand entregó su primera UNIVAC a la Oficina del Censo de Estados Unidos en 1951. Reemplazo de tubos al vacío por transitores. La industria de la electrónica dio un giro importante con la invención del transitor, que fue demostrado el 23 de diciembre de 1947 en los laboratorios Bell de la AT&T. Se atribuye a esta invención a William Shockley, John Badin y Walter Batten. El transitor sustituyó a los tubos de vacío de la época. Trajo como resultado la disminución en los circuitos electrónicos, así como menor consumo de energía y por consecuencia
menor costo de los sistemas. Hacer más eficiente al transitor y disminuir su tamaño sustancialmente dio pauta al desarrollo de los circuitos integrados y la microelectrónica. Así, la computadora moderna solo fue posible con la invención del transitor en 1947. El término fue idea de Maurice Perret, científico francés a quien en 1955 pidió consejo un alto cargo de IBM sobre cómo llamar a aquellas nuevas máquinas y propuso el de computadora u ordenador, término que procedía de la teología, donde figura como uno de los adjetivos que se aplicaban a Dios ordenador del mundo. A finales de la década de 1950, el uso del transitor en los ordenadores marcó el advenimiento de elementos lógicos más pequeños, rápidos y versátiles que lo que permitían las máquinas con válvulas. Surge la segunda generación del ordenador. Como los transitores utilizaban mucha menos energía y tienen una vida útil más prolongada, a su desarrollo se debió el nacimiento de máquinas más perfeccionadas, que fueron llamadas ordenadores o computadoras de segunda generación. Los componentes se hicieron más pequeños, así como los espacios entre ellos, por lo que la fabricación del sistema resultaba más barata. Pero la llegada e introducción de la electrónica hizo posible contar con un factor nuevo de capital importancia: la velocidad operativa, un paso importantísimo dentro de la historia de la computadora y su evolución. Se construyó un sucesor del ENIAC con un almacenamiento de programa que estaba basado en los conceptos del matemático húngaro-estadounidense John von Neumann. El ordenador con programación almacenada nacería hacia 1948. Lo lanzó IBM con una revolucionaria idea fruto de las investigaciones de von Neumann en la Universidad de Princeton, en New Jersey. Las instrucciones se almacenaban dentro de una llamada memoria, lo que liberaba al ordenador de las limitaciones de velocidad del lector de cinta de papel durante la ejecución y permitía resolver problemas sin necesidad de volver a conectarse al ordenador. En esta segunda generación se reemplazó el lenguaje de máquina por el lenguaje ensamblador. Se crearon lenguajes de alto nivel como el COBOL y el Fortran. Además, para el almacenamiento de la información se comenzaron a usar cintas magnéticas. Aunque en esta generación se disminuyó el tamaño y se aumentó la velocidad, aún las computadoras significaban un considerable costo para las empresas. Circuitos integrados, chips de silicio. La primera calculadora efectiva fue creada en 1939 por el matemático norteamericano George Tibbits, la Model 1 Relay Computer. Tibbits se valió de relés telefónicos que funcionaban usando solo las cifras 1 y 0. La primera calculadora la montó en una caja de tabaco, donde introdujo algunos relés telefónicos usados y unas lámparas. Todo quedó montado en un fin de semana. Había nacido la calculadora binaria. La presentación de esta primera computadora electrónica de la historia tuvo lugar en Nueva York, el 24 de enero de 1948. El modelo IBM SSEC, dotado de 13.500 lámparas al vacío y 21.000 relés, consistiendo su primera prueba en sumar 3.500 números de 14 cifras decimales, cada uno en un solo segundo. En el año 1955, el Banco de América, junto con el Instituto de Investigación Stanford y General Electric, visualizaron la creación de los primeros ordenadores para su uso en bancos. El MICR, junto con el sistema ERMA, comenzaron a funcionar en industrias relacionadas con la banca. No fue hasta 1959 que ambos sistemas se pusieron en uso en los bancos tradicionales. El primer circuito integrado fue inventado a finales de 1958 por Jack Kilby, quien trabajaba en la compañía Texas Instruments. A principios de los años 60, los chips y microchips entraban en escena, disminuyendo el tamaño de las computadoras y aumentando su potencia sensiblemente. A finales de la década de los 60 apareció el circuito integrado, que posibilitó la fabricación de varios transitores en un único sustrato de silicio, en el que los cables de interconexión iban soldados. Aparece la tercera generación del ordenador. Aparecen los videojuegos y otros dispositivos. En 1959 se creó el floppy disk,
recibiendo su nombre por la flexibilidad de la unidad de almacenamiento. Este fue el primer paso para permitir a mucha gente transferir datos entre ordenadores no conectados. El año 1962 vio la creación del primer juego de ordenador, el cual fue hecho por Steve Russell y Mead, el cual se llamó Space War. El ratón, uno de los componentes básicos de los ordenadores modernos, se creó en 1964 por Douglas Engelbart. Obtuvo su nombre por el cable que salía del dispositivo. Uno de los aspectos más importantes dentro del mundo informático en la actualidad fue inventado en 1969. Hablamos de la red ARPA, la cual se puede considerar el Internet original y que proveyó de los fundamentos para el Internet que conocemos hoy en día. No fue hasta 1970 cuando Intel entró en escena con el primer chip RAM dinámico, que dio como resultado una auténtica explosión de innovación en el mundo informático. El circuito integrado permitió una posterior reducción del precio, el tamaño y los porcentajes de error. El microprocesador se convirtió en una realidad a mediados de la década de los 70, con la introducción del circuito de integración a gran escala, y más tarde con el circuito de integración a mayor escala, con varios miles de transistores interconectados soldados sobre un único sustrato de silicio. Una tendencia constante en el desarrollo de los ordenadores es la microminiaturización, iniciativa que tiende a comprimir más elementos de circuitos en un espacio de chip cada vez más pequeño. En esta tercera generación comienzan a surgir los programas o software. La compañía que tuvo su apogeo en esta generación fue IBM, la cual lanzó al mercado las minicomputadoras IBM 360 y 370. Cabe mencionar que en esta época los sistemas operativos pasaron de ser monotarea a multitarea para permitir que las tareas fueran ejecutadas continuamente. En el año 1970, IBM colocó una unidad de disquete a su computador modelo 3740 y con esto se incrementó la capacidad de acceso y la velocidad de la información. La década de 1970 fue la de las supercomputadoras o superordenadores, máquinas pensantes que en los años 80 ya habían llegado a una gran perfección. La primera tarjeta de red fue creada en 1973, permitiendo transferir datos entre ordenadores conectados entre sí. Los siguientes 3 años fueron muy importantes para los ordenadores. Es cuando las compañías comenzaron a desarrollar sistemas para el consumidor medio. El Celby, Mark 8 Altair, IBM 5100, Apple I y II, TRS-80 y el Commodore PET fueron los ordenadores pioneros en ordenadores domésticos, aunque resultaban algo caros. Otro momento importante en el área de software informático ocurrió en 1978 con la salida del programa de cálculo VisiCalc. Todos los gastos y costes en el desarrollo de este programa informático fueron amortizados en un periodo de 2 semanas, haciéndolo uno de los programas de más éxito en la historia. En 1979 sale a la venta WordStar, el primer procesador de texto. Esto cambió drásticamente el uso cotidiano que se le daba a los ordenadores hasta el momento. El microprocesador. Otro paso importante en la industria de la computación fue el desarrollo del microprocesador 4004, desarrollado por Robert Noyce, Gordon Moore y Andrew Grove, fundadores de la compañía Intel, quienes crearon el primer chip de 4 bits, el cual contenía una gran cantidad de transistores. Con esta cuarta generación de las computadoras que se da desde 1971 a 1981, lo más importante es que el microprocesador unía los circuitos integrados en un solo bloque. El desarrollo de software empezó a ser orientado tanto para adultos como para niños y aparece el lenguaje MS-DOS o disco operativo de sistema, al tiempo que se da una revolución en el desarrollo del hardware. De aquí en adelante, las computadoras se hicieron cada vez más pequeñas, consumían menos energía y se volvieron más eficientes, lo que trajo el consumo masivo y, en consecuencia, la disminución de los precios. El ordenador personal IBM ayudó a revolucionar el mercado de consumo en 1981, ya que con sus precios competitivos
permitió al usuario medio tener un ordenador en casa. 1981 también vio al gigante Microsoft entrar en escena con su sistema operativo MS-2. Este sistema operativo cambió el mundo de los ordenadores para siempre y era suficientemente fácil para que todo el mundo lo utilizara. La historia de la tecnología de los ordenadores vería otro cambio importante en 1983. El ordenador de Apple, Lisa, fue el primero con un interfaz gráfico o GUI. La mayoría de los programas modernos usan un interfaz gráfico que permite su uso de forma sencilla y agradable para la vista. Esta tecnología, empezada por Apple, marcó el principio de la desaparición de muchos programas basados solo en texto. El ETA 10 en 1987 podía realizar 10.000 millones de operaciones por segundo. Poco tiempo después, en 1988, la empresa Cray creó la YMP y creaba entonces un supercomputador que costaba 20 millones de dólares y utilizaba tecnología de alta densidad y un sistema de refrigeración muy eficiente. La tecnología de la computación hoy en día. Otra tendencia en el desarrollo de los computadores es el esfuerzo para crear computadores de quinta generación, capaces de resolver problemas complejos en formas que pudieran llegar a considerarse creativas. Una vía que se está explorando activamente es el ordenador de proceso paralelo, que emplea muchos chips para realizar varias tareas diferentes al mismo tiempo. El proceso paralelo podría llegar a reproducir hasta cierto punto las complejas funciones de realimentación, aproximación y evaluación que caracterizan al pensamiento humano. Otra forma de proceso paralelo que se está investigando es el uso de computadoras moleculares mediante la nanotecnología. En estas computadoras, los símbolos lógicos se expresan por unidades químicas de ADN en vez de por el flujo de electrones habitual en las computadoras corrientes. Las computadoras moleculares podrían llegar a resolver problemas complicados mucho más rápidamente que las actuales supercomputadoras y consumir mucha menos energía. Con el desarrollo del Internet, dispositivos móviles y las comunicaciones inalámbricas, las computadoras de hoy en día toman otra dimensión. El poder de cómputo ahora está en el espacio de la palma de la mano. Los teléfonos inteligentes, las tabletas y las computadoras incrustadas en otros dispositivos como GPS, hornos de microondas, cámaras digitales, refrigeradores, autos, etc., en lo que se ha llamado el Internet de las cosas. Por otro lado, también existen las computadoras que se adaptan al cuerpo humano, como los relojes WIM, provistos con Android, Watch de Apple, Google Glass de Google, Sixth Sense de Media Lab, solo por nombrar algunos. Año tras año se han ido desarrollando máquinas cada vez más potentes, aplicaciones más sofisticadas, redes informáticas, conexiones sin cable, hasta convertir esta tecnología en algo imprescindible para todos los ámbitos de nuestra vida. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.